guerra espiritual y bueno, muy bonito canto de, ¿cómo se llama? Nancy Amancio. Nancy Amancio. Bueno, gracias Amancio. No la conozco, pero de todas formas. Padre, te damos las gracias por la bendición de iniciar esta reunión, esta enseñanza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, Elohim, Rey del universo, que nos permites compartir, rogando que seas en nuestras vidas, de todos los que estamos aquí presentes, allá, acá, pidiendo perdón de pecados, faltas, fallas, por los errores, horrores que hayamos cometido, y pedimos nos hagas dignos de estar enfrente, delante de tu presencia. Oramos por las personas que tienen familiares enfermos por este virus, rogando primero que de alguna manera, forma, tengan el mensaje, la revelación de Yahshua HaMashiach como Señor y Salvador de sus vidas. Obre en la economía, en el dolor, y dales la fuerza, fortaleza en esta prueba, y de familiares que han partido también, rogando que van a soportar, resistir y seguir adelante. Gracias, guíanos con tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo. Sea tu bendición en quienes están presentes, las familias que representan, en el nombre que es sobre todo nombre, Yahweh, Yahshua, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, iniciamos la vez anterior, hablábamos de textos que registran o hablan de guerra espiritual. Quedó uno pendiente cuando leemos en segunda de Timoteo, hablando de Brit Hadashah, pacto renovado o Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 3, que dice: sufren penalidades como buen soldado del Señor Yahshua HaMashiach. Y bueno, no se diga Apocalipsis, que habla en gran cantidad de guerra espiritual, cuando dice que Juan ve la revelación del Señor montado en un caballo blanco y con sangre escrito, este es el verbo de Dios. Y menciona que detrás de él venían jinetes también montados en caballos blancos, que habla del ejército del Todopoderoso. Ahí estarás, primero el Eterno, ahí estaremos. ¿Por qué? Porque Él levanta un ejército de guerreros desde esta tierra con una preparación para conformarlos allá arriba en su reino. Así como acá es un entrenamiento, una preparación en la alabanza, la adoración, puesto que arriba habla también que junto con la muchedumbre de quienes ya están arriba, con los ancianos y toda la geología, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, todo esto, habrá una alabanza, voy a usar una palabra, descomunal. Por eso hablamos de la importancia, sí, de todos los ministerios. Pero en esta parte está la revelación ahí, y todos de alguna manera vamos a participar de la gloria de testigos y de ser parte de un ejército como lo somos aquí, también allá arriba. Sufre penalidades como buen soldado del Señor Yahshua. En otras palabras, los sufrimientos, las pruebas, soportar los ataques y todo lo que se viene en contra como buenos soldados. No dice un soldado medio bueno, medio valiente, no. Un soldado, un guerrero, no espera el ataque, está atacando, está haciendo guerra espiritual, no puede estar quieto, no puede estar tranquilo. Y este es un mensaje para varios que yo conozco, que son apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, y no importa el titulito que tengamos, bueno, más tranquilo. Los ministerios. Pero hay que recordar lo que dice la Escritura también: aviva el fuego que te fue dado por la imposición de mis manos, dice Pablo a Timoteo. Y yo los veo enseñanzas preciosas, bonitas, edificantes, pero ese fuego, esa chispa, ojalá
Hay que despertar, hay que activarse. Tal vez la enseñanza no lo permita, pero no quiero tal vez que grite como yo, o sea, como yo, para nada. Hay que ser como el Señor. Pero el guerrero es difícil que se mantenga tan quieto. Pero tal un mensaje así de estos de guerra, con esa fuerza que tienen, ese poder, esa garra, ese valor y esa entrega, y los demonios se achiquen, huyan, corran, porque son cobardes cuando hay un guerrero enfrente de ellos. Les exhorto a que ya se desprendan, se activen. Y bueno, ahí queda la enseñanza. Ahora, penalidades, hablamos de pruebas, de todo lo que todos tenemos. Pero como guerreros es obvio que puede ser un poquito más o diferentes. Para esto somos guerreros. Tenemos que aprender a ser defensivos, ser ofensivos, defensivos, pero sobre todo no quedarnos ahí tan quietos, tan tranquilos, sino salir a la guerra, buscar la guerra, provocar la guerra, porque estamos en guerra, nos están provocando. Recuerda cuando Goliat le gritaba a David y a todo el pueblo de Israel, más bien al pueblo de Israel: ¡denme un hombre que venga y que pelee contra mí! 40 días gritando. Todos tenían miedo. Pero había un guerrero pequeño que no le daban mucho valor, que consideraban que cómo él va a pelear con un gigante invencible, invicto, que provocaba miedo, temor, y que era reconocido y que nadie lo podía vencer. Pero llegó David como guerrero. Pero hoy en día este Goliat representado en el virus y en otras áreas o aspectos que usted puede tener también, sigue gritando, y no 40 días, sino ya va para el año el virus, y de otra manera otros gigantes que hay por ahí en su vida tienen que ser derrotados, destruidos, ponerlos en el fracaso, ponerlos ahí en el ridículo, porque el poder está de este lado, no del lado de los filisteos y sus dioses, como cuando dijo Goliat: vengo con el nombre de mis dioses. Y David dijo y contestó: yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, y tu cuerpo va a servir como carne para las aves de rapiña, y cortaré tu cabeza. Y se la cortó. Lanzó con la onda la piedra que representa, la quinta piedra, que representa los 5 libros de la Torá. Y la piedra de la fe cubre a esas 5, porque solo lanzó una, y se la clava en la mera frente y el gigante cae. Hermano, hay gigantes, pero más grande es el que está en nosotros que el que está en los gigantes, más poderoso, y no se puede comparar para nada la fuerza de ellos con nuestra fuerza, el poder de ellos con nuestro poder. En el Señor lo decimos muchas veces: no somos vencedores, somos mucho más, muchísimo más, exageradamente más vencedores que ellos. Amén. Es necesario que despertemos. Es necesario que ya abramos nuestro espíritu. Ahora, siguiendo, ¿cuál es la primera guerra? Bueno, es la de Lucifer. Él dijo: estoy lleno de sabiduría, como muchos por ahí. Conozco uno que hace poco hablé con él: ¿cómo estás? Lleno de sabiduría. Le iba a decir: cállate, Lucifer. Pues sí, ¿para qué estamos con tontería? Llenos de humildad. Y ya sería también ego, no hay que presumir la humildad. Entonces, fue la sabiduría maligna. Era un arcángel que dice que había alabanza en su creación, flautas, tamboriles,
se paseaba sobre piedras preciosas, carbunclo, ahí habla de varias piedras, rubí, varias, ¿no? Bueno, se me va el nombre de tantas piedras tan hermosas. Y tenía una personalidad especial, tenía hermosura, pero le ganó la soberbia. Antes de la caída, dice el proverbio, está la soberbia. Hay que tener muchísimo cuidado con la soberbia. Muy fácil nos puede ganar y muy fácil se puede la persona sentir Dios. Napoleón, un hombre que fue un guerrero de la Francia antigua y muy reconocido, conquistador, una ocasión le dijo a su mano derecha, a su lugarteniente: cuando veas que me estoy sintiendo Dios, pellízcame para recordar que soy hombre. Una frase excelente, ¿verdad? Que puede servir a nuestras vidas. De ahí que cuando nosotros... el agua, por favor. Que cuando empezamos así a gritar sin calentar siempre. Perdón. Entonces, necesitamos ver el origen de, y desde la revelación en Ezequiel, el capítulo número 28, está hablando acerca de el rey Tiro, y dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, ¿qué le va a decir? Por cuanto se enalteció tu corazón, enaltecimiento, y dijiste: yo soy un Dios. Fíjese lo que dijo: yo soy un Dios. Yo soy un Dios. Muchos no lo dicen directo, pero se creen jueces y andan criticando a cantidad de siervos, de ministerios, de todo, y da tristeza. Luego dice: yo soy un Dios. En el trono del Dios estoy sentado en medio de los mares, cuando era hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Con sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado las riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Dice por ahí: ¿quieres conocer a una persona? Dale poder o riqueza. Se pierde, cambia, son otros. La sabiduría, el enaltecimiento, se les va hasta arriba. Ahora, aquí lo que sucede es que el profeta Ezequiel está hablando al rey Tiro, y paralelamente y a la par le está hablando a Satán, que había poseído al rey Tiro, y presenta unas características. Te sientes Dios, tú lo dijiste, soy Dios, me siento en el trono de Dios, tengo el control sobre los mares. Se enaltece tu ciencia, tu inteligencia, tu sabiduría, y cae en un ego que provocó la caída. Leemos algunos textos de bases, pero no todo por el hecho de el tiempo. Es Ezequiel 28, del 1 al 19. El verso 6 dice de la siguiente manera: por tanto, así ha dicho Elohim, el Eterno, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. David tenía corazón de Dios y era rey, pero muy diferente a este corazón lleno de soberbia. El corazón del niño o del joven, el más pequeño de la familia, y es el que fue ungido. ¿Por qué? Exactamente por su humildad. ¿Y por qué? Porque tenía un corazón como el de Dios. Cuando nosotros practicamos la humildad, vamos a tener un corazón como del Eterno, pero con esa fuerza y ese guerrero para poder vencer al mal.
Más adelante, en el versículo número 9, dice así: hablar delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, de la mano de tu matador. Le sigue hablando al rey Tiro y a par paralelamente al Satán. Luego en el verso 11 dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo, y ahí es donde más la suelta, ¿verdad? En el verso número 13, en Edén, o sea, Lucifer estuvo en el Edén, cuando pierde el gobierno porque es desterrado del Edén. Para esto Pablo habla de que viajó en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dice: viajé hasta el tercer cielo, y dijo que estuvo en el paraíso, en el Edén, y visitó ese lugar, hablando del Edén espiritual. Hay un paralelismo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. A Moisés le fue enseñado el Mizcaim, tienda de adoración, y le dijo al Eterno: así como lo ves arriba, lo quiero abajo. Y así podemos ver una réplica en la tierra de lo que el Señor tiene arriba y que quiere que esté abajo. La Nueva Jerusalén en Israel es una. Ahora ya a través de los años y todo, obvio que todavía está la amurallada en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y por fuera está la Jerusalén moderna, ya es otra cosa. Pero Apocalipsis dice de la ciudad santa, de calles de oro, de calles de cristal. El espiritual, la Jerusalén de arriba, el de la tierra, es un reflejo del de arriba, solo reflejo, porque está contaminada por este mundo. La gente entra, pasea y conoce la ciudad de Jerusalén, la original, y siente algo especial, porque es esa presencia del que es Dios, del que es Rey, donde está el trono, el origen del Señor Yeshua, y este Tiro se sentía Dios. Recordemos que la Santa Sede no es Roma, Vaticano, no, es Israel en la ciudad de Jerusalén. Ahora, es solo entre comillas. Sigue hablando aquí y dice: en el huerto de Dios, en el verso 13 estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y empieza a decir: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los trimores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Por eso hablamos de que había alabanza. Entonces tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte del Eterno, en su presencia. Y dice: allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, como lo comentábamos. Pero dice el verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Bueno, quiso ser Dios como Dios, desterrarlo, estar en su trono, como quien hizo un golpe de estado por ahí. Da risa porque cuándo, cómo, de qué manera lo iba a tratar de lograr. En Isaías 14, versículo 1 al 23, paralelamente viene aquí igual, cuando está hablando 14:1 de Isaías: porque el Eterno tendrá piedad de Jacob y todavía recogerá a Israel, yo lo haré reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Está hablando del pueblo del Eterno, pero bueno, vendría este ser maligno con esa revelación. Dice en el verso 2: y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y a la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra del Eterno, y cautivarán a los que los cautivaron,
y se enseñorearán sobre los que los oprimieron. Está hablando de su pueblo, pero ya empieza a hablar de lo que iban a lograr, de lo que iban a hacer, del poder que iban a recibir. Sigue hablando la escritura y dice en Isaías, en el versículo número 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, estamos hablando de Nabucodonosor, y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Nabucodonosor construyó esta ciudad de Babilonia, que era cuna del ocultismo. Se sintió poderoso y decía, nadie como yo. Se sentía Dios y cayó en una posesión demoníaca que dice que comía hierba del campo, que las uñas le crecieron el vello, caminaba como un animal en cuatro y que estaba delirando y estaba como loco. Lo que entendemos ahí es una posesión, por lo mismo que se sentía a Dios y le ganó la soberbia de sentirse Dios. Tuvo un momentito, una chispita ahí que le dio el Eterno la oportunidad, se arrepiente, entiende, sale de la posesión y empieza a reconocer la grandeza del Dios Todopoderoso. Por eso la Babilonia, en muchas posturas teológicas de varios siervos, la comparan con Vaticano, Roma, como también llamada la prostituta dentro de esta postura, por las doctrinas que al 90% no son bíblicas y que en mucho hay magia, hay muchas cosas por ahí disfrazadas, ¿no? Es esto posturas. Ahora, el hecho es que sigue hablando de la escritura y en el verso número 7, toda la tierra en reposo y en paz se cantaban alabanzas, hablando ya acerca de este ser. Pero igual que Ezequiel le está hablando al rey Tiro y paralelamente al Lucifer, que antes era Lucero, le dice lo que pasó con Lucifer, está pasando contigo, que él era Lucero y se creía Dios. Ahora aquí es a Nabucodonosor y a la gente de la antigua Babilonia. Y dice en el verso 10, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol, lugar de los muertos, tu soberbia, diciendo, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Recuerda quién fue gusanado, recuerda quién mandó matar a los niños en el tiempo del Señor Yeshua. Fue también un rey que le cortó la cabeza a Juan el Bautista y quedó y se empezó a gusanar de una manera tremenda, terrible, porque esa posición de ir en contra del siervo y ir en contra de la obra del Señor Yeshua provocó ese agusanamiento. Eso provoca en la gente un agusanamiento espiritual. Por ejemplo, una persona que empezó a hablar mal de la obra de un servidor y le salían gusanos de la piel, de las piernas. Yo nunca había visto eso. Y bueno, ahí lo dejo como un testimonio nada más. De alguna manera o forma es exactamente lo mismo, traición, agusanamiento. Bueno, es algo terrible lo que le pasó a Herodes y lo que pasa a personas así. Como Miriam, que habló mal de Moisés, siendo su hermano, siendo su patriarca, siendo su líder, y le apareció lepra. La lepra no duele, no arde, se putrefacta, huele mal, pero la carne se pudre y empieza a caer de una manera fea. En ese tiempo era incurable. Hay quien tiene lepra espiritual. La sarna sí arde, sí duele, como en el caso de Job,
pero en el caso de Job era una prueba de fe donde salió adelante. De ahí queda también que de alguna manera o forma el Satán va a atacar con sarna. Está el aguzanamiento espiritual, la lepra espiritual y la sarna espiritual. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Sigue hablando la Escritura, dice la palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ya le está hablando bien directo al lucero. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Las estrellas en Apocalipsis dice que una cuarta parte siguió a lucero, una cuarta parte de ángeles. Aquí llamadas estrellas en Apocalipsis dice que esa cuarta parte, obvio, habla de los ángeles, que ahora caídos, ángeles caídos, son demonios. Por eso en Romanos dice que nadie nos puede separar del amor del Eterno, ni principados ni potestades, y dice ni ángeles. Ahí se refiere a ángeles caídos, demonios y espíritus malignos. Todo esto va relacionado. Entonces dice: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. De ahí viene el mar del norte. Varios textos lo dicen en la Escritura. Bueno, cuando en Ezequiel, regresando a Ezequiel 28:17, dice: te arrojaré por tierra. Sería él arrojado del Edén y caería. La postura es que llegó primero a Marte, estableció un tiempo ahí su trono y luego se fue a la tierra. Bueno, aquí no menciona Marte, es en los textos antiguos paralelos a la Escritura, pero aquí menciona entonces acerca de que iba a ser desterrado, iba a ser tirado, por decirlo así, de este Edén para establecerse finalmente en la tierra. Verso 14 de Isaías, regresando 14:14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y ahí viene: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lugar de los muertos, ya en su naturaleza y nombre de cambio de todos los nombres que él se pone, habla de que representa, es la muerte, el lugar de los muertos. Viene a adquirir este tipo de función de provocar la muerte física y lo peor, espiritual, que se traduce en condenación a el castigo eterno. De ahí entonces sigue hablando y sigue mencionando acerca de este destierro, acerca de esta caída. No serás contado, tu lugar es el sepulcro, como muertos trazados, basta abominable al fondo de la sepultura. Y por ahí sigue hablando: porque yo me levantaré contra ellos, dice el Eterno de los ejércitos, habla del Eterno, y raeré, borraré de Babilonia el nombre y el remanente. Bueno, está bien claro. El Señor Yahshua dice en Lucas 10:18: yo veía caer a Satán como un rayo, haciendo mención acerca de ese suceso, de cuando él es arrojado y él es desterrado. Y dice: yo lo veía caer como un rayo. ¿Dónde estaba el Señor? En el lugar que siempre ha tenido, el reino del Eterno. Y desde ahí lo ve caer, zum, 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 como un estruendo. El estruendo, el ruido, hablaba es de la derrota de este ser maligno. Entonces, en Mateo 11, 12 y 13 dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos le arrebatan. Por Juan el Bautista en Apocalipsis, por Juan en Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es la violencia en el reino de los cielos? Habla de esto también el Señor Yahshua, haciendo mención: fuiste arrojado,
pero hubo una confrontación, y la sigue habiendo, de ángeles con demonios, que antes eran ángeles verdaderos, igual en las potencias, potestades, en un momento dado principados, la angelología de arcángeles, querubines, serafines, ángeles, y la demonología que este ser maligno imita y pone potestades, gobernadores de las tinieblas, pone principados también, y muchos demonios junto con espíritus malignos, de todo un poco, le llaman legión, que puede ser de 600 hasta 6,000, y que pueden estar dentro del nombre de los que pueden entrar. Es algo tremendo esta guerra. Y cuando Daniel está orando y que oraba 3 veces al día, él sentía que su oración no llegaba, hasta que le he revelado por el arcángel Gabriel Miguel que había un principado representado en el rey de la tierra, otra vez con lo mismo de Tiro, Nabucodonosor, Ezequiel, Isaías, y ahora con Daniel el mismo rey estaba poseído porque estaba controlado por el Satán. Entonces, de alguna manera o forma, llega el momento en que las oraciones no llegaban, porque este demonio principado estorbaba la oración para que llegaran a las regiones celestes. Ahí es donde habla Efesios, gobernadores, dice las regiones celestes. Aquí en una ocasión, estando yo sentado del lado izquierdo y estaba en la alabanza, el Señor nos dijo: dile al pueblo que han llegado demonios, ángeles malignos, y vienen a atacar a la congregación. Pero el Espíritu Santo mandó ángeles guerreros, querubines, de todo lo que venía de acuerdo a los demonios, y empecé a ver una confrontación, y empecé a vivir yo la revelación, y veía que traían como armas algunos espadas, igual algunos demonios, un tipo como de cadenas doradas muy brillosas, y otro tipo de instrumentos que no sé cómo describirlos. Ahora sí que fue una confrontación y los demonios corrieron. Algunos de ellos, los ángeles, hacían ciertos movimientos y salió una luz tremenda, tremenda, tremenda. Así como cuando Josué va a entrar a Jericó y ve a un ángel con la espada desenvainada, ya lo comentamos, y le dijo: ¿eres de ellos o eres de nosotros? Le dijo: yo vengo del rey de los ejércitos. Dijo: eres de nosotros. Ahí entendió que hay una guerra espiritual, lo que muchos no entienden. Están en una guerra espiritual, se dejan vencer, se dejan derrotar, no invocan, no reclaman, no atacan, y es obvio que son fácilmente vencidos y derrotados. Y por ahí van a los hijos, por ahí van a la familia, por ahí dividen congregaciones, por ahí es un ataque tremendo, diríamos brutal, porque ellos son así, vengativos, y no se miden, no andan con detallitos y sí o no, no, van con todo y van a destruir, a matar, robar, destruir, conforme la Escritura. El Señor es al contrario, da vida y da vida en abundancia. ¿Qué dijo a Jeremías? Vas a arrancar, vas a destruir, vas a derrumbar, vas a dejar esto en ruinas para edificar, para construir, para levantar. Y te he puesto como muro de bronce, como puertas de hierro, y empieza a equiparlo y a decirle con qué contaba para hacer esto o lo otro. Así en nuestras vidas, hablando de guerras espirituales. Bueno, la primera guerra espiritual ya lo compartimos, y en el caso de Daniel, cuando le han revelado, entonces este arcángel derrota a este principado, lo corre y las oraciones llegaban. Puede ser que así sea. Aquí en algunas ocasiones, cuando el ambiente se sentía tenso o pesado, decía yo a la congregación: los que hablen lenguas, vamos a hablar lenguas. ¡Oh, de la bandera de Jade! ¡Oh, racanda la bachanda la falaja! ¡Oh, rabasayando! ¡Oh, rabasayando! ¡Fuera! 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 ¡Todos somos Richelón, Dalica, Leva, Sendare! ¡Oh, Rillana, Manda, Rabacata, Roco, Senda, Roco! ¡Aleluya! ¡Rabasayanda, Canda, Dishana! ¡Oh, Racano, Yasla, Tiribico! ¡Fuera!
Aquí no entra que la revelación, que máximo 3, 1 por 1, sí, esa regla también se practica aquí. Pero las lenguas y la Escritura dice que son diversidad de lenguas. Ahí los que no creen en esto se pierden grandes bendiciones. En español lo puede hacer, pero con esa fuerza, obvio, Dios respalda. Entonces, en este sentido, es lo que pasaba con Daniel. Por eso habla de gobernadores de las regiones celestes, porque están gobernando arcontes, se llaman dentro del griego, que son gobernadores de la mente, del cerebro. Esto no, ¿cómo vas a gritar? ¡Ay, en la casa de Dios! Claro, que no había un endemoniado en una sinagoga adentro y el Señor lo libró dentro de la sinagoga. ¿Sabes que se meten y están dentro de la gente? Son los conflictivos, los que siempre están con algo ahí. Ahí yo me atrevo y lo digo, tienen demonio. ¿Quién es el más interesado en atacar la obra, en dividir una iglesia, en estar hablando más de los hermanos, de los ministerios, de los siervos? Los demonios. Que de vez en cuando usted tiene una crítica, ¿está bien? Es normal, pero están ahí y ahí. No me gustó esto, no me gustó lo otro. Pues, si no te gusta el eterno, te va a gustar lo malo, pues es obvio. Porque si te gusta el eterno y estás con él, no criticas lo malo. Una vez un apóstol llegó y me dice, que esto, que lo otro, que fulano. Le digo, espérate, párale. No vengas con eso. No, pero a ver, ¿eres apóstol? Y me dice, sí. ¿Eres apóstol? Y me dice, sí, ¿eres apóstol? Dice, sí, lo soy. Entonces, ¿por qué estás de chismoso, de criticón, juzgando y de hablador? Así les dije, un apóstol no va a ese nivel. El hecho es que de alguna manera hay veces que el Espíritu nos permite exhortar, hablando de autoridades en este aspecto. Entonces, hay violencia en los cielos. ¿Qué vamos a hacer nosotros los guerreros? Hablaba yo de ese despertar de quienes lo son. Bueno, Purim, cuando habla de la reina Esther, otra guerra espiritual, aquí en el libro de Esther, en el capítulo número 4, versículo 15 al 17, ella invita al pueblo para que practiquen la oración y el ayuno, que es parte de la preparación. En el capítulo 7 al 4 habla con el rey y le dice, seremos destruidos. Había un terrible enemigo llamado Amán que quería matar a todos los judíos de esa región, y él es autorizado, pero después Amán es ahorcado. Cambian todas las cosas, la oración y el ayuno. En el capítulo 8, verso 11, por la reina Esther, que provoca esa guerra espiritual con la oración y el ayuno, es autorizado para que el pueblo del Eterno se defienda. Capítulo 2, 5, el pueblo del Eterno gana la guerra. Capítulo 9, verso 22, entonces viene una celebración. Capítulo 9, 24, entendemos ahora que fue toda una guerra espiritual, porque dice la Escritura que Amán en este verso consultó a la Purim, que significa suertes. En otras palabras, al espíritu de adivinación, echó suerte, echó para ver cuál era el día adecuado para acabar con ese grupo del pueblo del Eterno, los judíos que existían en ese tiempo. El hecho es que en medio de todo esto había un demonio de adivinación, ¿verdad? Y que el pueblo del Eterno, ahora sí con la guerrera, hablando de mujeres, Esther, y que era reina, y tenía el linaje físico y espiritual para llevar la corona, y tenía la autoridad, es usada junto con su tío para salir vencedores y vencer al principado de adivinación. Cuando recordamos a Sansón, en Jueces 16, 23, 24, dice que Dalila, una vez que descubre el secreto de su fuerza, obvio, príncipe espiritual, él cae en la trampa finalmente por andar jugando así algo como en las adivinanzas. Finalmente se enamoró
cayó vencido. Dalila tenía el espíritu de Jezabel, es el mismo espíritu de Jezabel, era el de Lili, la primera mujer que estuvo en el Edén y que se rebeló en contra del Eterno, porque ella quería ser más que el varón. Fue la primera mujer de Adán, después llegó Eva. Finalmente este espíritu de Lili pasa a Jezabel, de Jezabel pasa a varias como Dalila, como a Mical, una de las mujeres de David, que David cuando lleva a la presencia del Eterno, gozoso alaba ahí en la calle con el pueblo, y ella lo ve y le dice vulgar, corriente, algo así. ¿Cómo te atreves con el paglucho ahí a alabar a Dios? Le dice, pues ahora y con más ganas lo voy a alabar, porque es mi Dios, es mi rey, y algo así dice, ¿verdad? Pero ese es el mismo espíritu de Mical, el mismo espíritu de la esposa de Job, cuando Job está en la prueba y ella le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pues ¿para qué enfrenta a Satán con esa mujer tenía? Bueno, claro que también trabajan los hombres, pero estamos hablando de este ejemplo. Y por ahí va pasando, en Apocalipsis dice, soportaste a esta mujer Jezabel que estaba afectando a la congregación, hablando de una de las 7 iglesias de Asia. Entonces hay que orar, guerra espiritual contra la Jezabel personificada en varias mujeres, personificada también en varios hombres. Entre ellos, cuando hemos orado por personas que quieren que se les ore y quieren cambiar homosexuales o lesbianas, se expulsa a Jezabel, los resultados son excelentes. Los que no quieren se respetan y vivan como quieran vivir, pero quien quiere tiene que empezar a entender que hay un Jezabel dentro de, que es el mismo espíritu que estaba gobernando en Sodoma y Gomorra, donde el porcentaje del pueblo, el 90 por 95 casi ya era de esta línea, ¿no? Y había una serie de situaciones tan terribles, tan tremendas, que de alguna manera estaba ahí como un principado. El hecho es que, hablando de este tipo de situaciones, cuando Sansón cae preso, sin fuerza, y que luego vas a ser como un esclavo, en el capítulo de Jueces, capítulo 16, versos 23 y 24, dijeron, por nuestro Dios Dagón, Él nos entregó en nuestras manos a Sansón. Tremendo, tremendo, tremendo. Por Dagón, era una guerra espiritual, Sansón no lo sabía. Quedó ciego, andrajoso, sin fuerzas, esclavo. Y cuando lo llamaron que fuera el templo de Dagón, uno de los más grandes, él recobra la vista espiritual, la fuerza espiritual, el cabello le estaba creciendo, dice, y el cabello le crecía. Yo creo que mientras daba vueltas al molino como esclavo, pedía perdón y pedía regrésame la fuerza. Cuando él llevado al templo de Dagón, él no llevaba la fuerza, pero la fe es lo que no se ve, es la esperanza de lo que esperamos, la convicción que existe, que Dios da. Entonces dice, ponme aquí, muchacho, en la mano izquierda y la derecha, en las dos columnas que sostenían el templo. ¡Oh, Dios mío, regrésame la fuerza, perdóname! Algo así dijo, aunque yo muera, me vengaré, tuya es la venganza. Y le llega la fuerza y destruye el templo de Dagón, y mueren tantos idólatras de ese tiempo, más de los que él hubo derrotado anteriormente en toda su vida. Y fue una guerra espiritual donde venció el todopoderoso Dagón. Amén. En el caso del rey Saúl, pasó de un demonio a otro, quiso matar a David. Adivinación, celos, adivinación y rebeldía, desobediencia. Les cortaba la cabeza, finalmente sus hijos se suicidan también. Y su cabeza fue exhibida ahí en uno de los templos de Dagón. Fue una guerra espiritual donde perdió el rey Saúl por la negligencia y por no obedecer. Como dice la Escritura, no obedeciste. Caíste el pecado de rebeldía, de obsesión. Mucho cuidado, la obsesión, la rebeldía, todo eso viene siendo pecados de ocultismo. Vimos aún Elías cuando vence a los sacerdotes de Baal, a un Gedeón cuando vence a los madianitas, a un Josafat
que vence a los moabitas y amonitas, a un Moisés que vence a Amalek. Hay cantidad de guerras espirituales en la Escritura. Es todo un ministerio. Yo no sé por qué muchos no lo aceptan. Y finalmente algo tremendo, cuando hablamos de Salomón, dice la Escritura aquí en el capítulo número 11, cuando habla de, fue tanta la sabiduría de Salomón que cae en ese tipo de error. Dice en el 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Eterno había dicho a los hijos de Israel: no se lleguen a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. O sea, tener relaciones con ellas, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Bueno, son las asociaciones, como dice la Escritura en Corintios. ¿Qué relación tiene Baal con esto? ¿Qué relación de los idólatras con esto? ¿Qué relación? Y esto habla de la pureza de las hijas de los hijos del Eterno, de no asociarse con personas que se entienden, tienen sus demonios, tienen sus principados. Entonces dice: y tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. De tal manera, mire qué tremendo, porque Salomón recibía reyes que llevaban mercancías para comercializar, o representantes, pero también les daba permiso de sus ídolos tenerlos ahí en el patio, y algunos hasta en el templo del Eterno. Ahí cayó una tremenda apostasía, no quiero decir blasfemia, pero creo que encaja, y anatema, que es maldición. Apostasía es irse con otros dioses en fe y dejar al Eterno. Él no lo hizo directamente, pero al permitirlo, rasguñó ahí algo de la apostasía. El hecho es que la Escritura aquí es tremenda, porque dice el 4, Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaban su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Eterno su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. ¡Qué tremendo! El 7, verso 7, entonces edificó Salomón un lugar alto. ¡Ay! Edificar altar a los demonios. Es lo que sucede cuando tienen ahí, con todo respeto, que alimentos para los muertos, porque van a llegar a comer muertos, Satán. Que tienen cenizas de muertos, mucho cuidado. Que tienen cuadros de difuntos con foquitos y como si vivieran cuando ya no están. Las imágenes atraen a los espíritus de los muertos que ya están muertos. No tienen vida, pero la gente los tiene ahí. ¡Ay, cuidado, me quitas a mi papá, a mi abuelo! No, ya, pero esa imagen atrae espíritus de muerte. Ahora, guárdelos en el cajón, véanlo de vez en cuando, recuerde lo bonito, ¿no? Pero tenerlo ahí como un ídolo de muerto, como si viviera, atrae. Lo decimos las veces que se ha librado y hemos ungido casas. Entonces se dedicó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el nombre que está en el frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo pasar todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses, permitiéndoles en este aspecto hasta esto, adorando a estos principados. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso. Y se enojó el Eterno, dice el verso 9, contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno Dios de Israel, que le había aparecido varias veces. Esta fue la derrota de Salomón, increíble.
luego todavía con la reina de Saba, que era un tipo de espíritu de bruja en ese sentido, que es otra personificación de Jezabel. Es increíble cómo de tanta sabiduría que pretenden tener, cae en un espíritu de Lucero, Lucifer. Entonces, de alguna manera o forma, es algo terrible de algunas guerras espirituales. Bueno, creo que nos da tiempo todavía un poco de, por ejemplo, la guerra de Moisés contra Faraón. Fueron 10 plagas que iban contra los 10 principados más fuertes de Egipto. La plaga de la sangre en el río Nilo, Éxodo 7, 14 al 25, fue contra Japi, el dios del río Nilo, y contra Canún, guardia del Nilo. La plaga de las ranas, Éxodo 8, del 1 al 15, fue contra la diosa Het en forma de rana, y contra Japi, dios también del Nilo, y de algunos especies de ranas, sapos. La plaga contra los piojos, o de los piojos, Éxodo 8, 16 al 19, fue contra Het, dios de la tierra. La plaga de los insectos, Éxodo 8, 20 al 23, fue contra Oashit, dios en forma de insecto, o sea, en forma de mosca. Aquí los insectos, hablando del mosquito, se crea en agua estancada sucia la larva y que crea un mosquito, dengue, paludismo, y hay otra enfermedad por ahí que se da mucho en el sur, que se me pasa. Pero no es casualidad, porque este insecto extrae con la trompa el veneno y con la cola, extrae la sangre con la trompa y con la cola inyecta el veneno y la gente puede morir. Dengue, paludismo, malaria, como está mucha gente en África. Y Dios nos dio la oportunidad de ir a África, y cuando vieron cómo el poder se manifestaba y sanaban de la malaria, en 18 días quedó establecido el divino Salvador en Lagos, Nigeria, en África. Gloria al Eterno, por la fuerza y el poder de liberación de los enfermos. Ahora, este mosquito no es casualidad que se forma de esa manera, de la pobredumbre, de la contaminación, de la impureza, inmundicia, y genera una vida que mata personas. Así es el murciélago, casualidad. Así también está la rana, están los sapos que se crean en el agua sucia y llegan a ser ajolotes, y de ajolotes son ranas o son sapos. Hay quien come ancas de rana, tal vez no sabe lo que está comiendo. No es casualidad. Entonces la plaga de los piojos, de los insectos, Éxodo 8, 20 al 32, Washit, Dios en forma de insecto, mosca. Peste en el ganado, no eran vacas, reses, ganado en general. Éxodo 9, 1 al 7, contra el Peta, dios de la fertilidad, y contra Hathor, diosa en forma de vaca. Ya hay países, naciones que tienen sus dioses, que son reses, y no se las comen. La plaga de las úlceras, Éxodo 9, del 8 al 12, es contra la diosa Shetbet, con poder para sanar. La plaga del granizo, Éxodo 9, 13 al 35, es contra el dios Set, dios de las tormentas, y contra Nut, llamada diosa del cielo, como por ahí llaman a alguien. Y luego habla de langostas, Éxodo 10, del 1 al 20, contra Osiris, deidad agrícola. La plaga de las tinieblas, Éxodo 10, del 1 al 19, contra Re, dios del sol, y contra Tob, dios de la luna. Y la muerte de los primogénitos, tanto de personas como de animales, Éxodo 11, 1 al 12, 36, era contra Faraón, contra su hijo primogénito, considerados deidad. Aquí es algo increíble, se me olvidó poner el nombre de este Dios, porque tenía forma de cordero, y cuando ven que matan corderos
y untan la sangre en la puerta del pueblo hebreo, ellos se impactan y fue algo fuerte porque estaban matando lo que representaba a su Dios. Aquí se cumple la palabra que dice: con la muerte el Señor le quita el imperio de la muerte al que lo tenía, al Satán, porque le quita todo el poder, toda la fuerza con su resurrección. Amén. Y finalmente, para terminar, quiero compartir algo que llega con la guerra contra los ancianos, considerados ya algo actual de los 60 años hacia arriba. Alguna vez comentamos en la primera conferencia que el Eterno nos dio acerca de todo esto del virus, ya hablando por adelantito de marzo, y que compartí varias posturas, de que una de ellas, como en el tiempo de Hitler, de asociar a los hombres y mujeres más altas, más hermosas, más inteligentes, más bellos y todo, de una altura mínimo casi 2 metros, para crear una nueva raza y ser superior a la raza de los judíos, que era y es considerada de las más duras, de las más fuertes. Están en Israel, muchos los han querido destruir y no han podido ni podrán, porque escrito está, que está el Eterno ahí con su pueblo primogénito. El hecho es que era para crear una nueva generación. Esto del virus habla de una manera bien descarada, porque viene una nueva generación, un avance desde el año 2000, que dicen que se acababa el mundo y no se acabó. En el 2012 se volvió a acabar y tampoco se acabó. Pero han sido fechas en donde los que han nacido bebés han adquirido esa evolución y desarrollo intelectual e inteligencia de un nivel tan alto que usted ve a los niños cómo pueden dominar una computadora, un teléfono y X. Este es desde el 2000, todos estos nacidos, y son aprovechados por estos grupos que quieren una nueva humanidad. Vamos a tener una conferencia sobre esto. ¿Cómo? Bueno, con todos los cambios que están metiendo y todas las situaciones que se están viviendo y cambios de leyes a nivel universal, a nivel mundo y todo, vienen con esa intención a favor de ellos. Entonces, esta nueva generación, de esta nueva humanidad, y que lo estamos viviendo y con tantos cambios, leyes y todo, no puede generar la fuerza, el desarrollo adecuado. En que lo hay la ciencia. Y el profeta Daniel dice que la ciencia avanzará en esos tiempos. Hay que separar, hay que destruir a la generación que esté formando, los de 60 para arriba. ¿Por qué? Porque son los que tenemos los valores, la fuerza, que no estamos perdiendo la moralidad, que seguimos creyendo en el Dios de los ejércitos. Y Yahshua es, para mí, lo digo con todo respeto, como el eslabón perdido. Está Buda, Confucio, están varios como dioses, Mahoma como profetas, que han enseñado supuestamente bien a su manera. Y muchos de ellos tienen enseñanza en apariencia buena. Pero de eso bueno todo lo tiene el Señor Yahshua, hablando de lo bueno. ¿Quién es el que más ha sobresalido, más reconocido a nivel mundial a través de todos los años? Algunos hicieron grandes milagros, sí, pero nadie resucitó por sí mismo al entregar su vida por toda la humanidad. Aquí cambia. Este otro resucitó por ahí, pero no por toda la humanidad. La prueba está en que muchos que ni lo conocen leen algo de él y cambian y son transformados. Pero por ahí va. Viene la nueva generación. Hay que quitar los estorbos. Para algunos son muy caros para el gobierno, para otros inútiles, pero la fuerza está en lo espiritual. Y le quiero leer 2 informaciones muy bonitas, anécdotas que me encontré ahí en internet y que dice así, hablando de 60 años para arriba o casi prácticamente de 50. ¿Todavía aguanta ahí la cámara? Bueno, dice así: así de golpe a los que somos mayores de 60 formaron en una persona anciana. De golpe comenzaron a tratarnos como si fuéramos unas personas limitadas a las que hay que ayudar porque solos no podemos o no sabemos. Hay que encerrarlos, dicen algunos.
De golpe, el mundo se debate entre dejarnos encerrados o no dejarnos encerrados, si vale la pena que estemos vivos o no, o mejor déjenos morir. Es la teoría del descarte. Los de arriba de 65 años son endilgados con el título de los de más riesgo. ¿Quién construyó este mundo en que ahora se vive? Déjenos cuidarnos solos. Nosotros los que hasta hace media hora dirigíamos fábricas, organizaciones, instituciones, o éramos profesionales, independientes, algunos médicos de mucha experiencia, nos quieren tratar como si no tenemos ningún valor, como si no valemos nada por la edad. No hemos perdido ni la razón ni el juicio. No nos cuiden de manera incorrecta. Consulten con nosotros qué hacer. Tenemos todo lo que tienen ustedes, pero tenemos la sabiduría, la experiencia, el sentido común. Somos los que hemos producido el capital y todo lo que ustedes tienen. Tenemos menos miedo que ustedes, los más jóvenes. Y aún más, tenemos valores, moral, sentimientos. Tenemos sentimientos reales, no disfrazados, no comercializados, no de apariencia, no desvalorizados y no contaminados. Esto ya es mío. Luego dice, así como un joven de 13 años no se equipara con uno de 25 y ambos están en diferentes etapas de la adolescencia o juventud, así una persona de 65 no se equipara con una de 90, siendo ambas personas mayores de edad. No se equivoquen, a nuestra edad tenemos mucho para enseñar y ustedes mucho que aprender. Ser mayor no es una plaga, es un derecho que nos ganamos con trabajo y el respeto de muchas personas ajenas y aún con más admiración hacia nosotros, que son los que hoy nos tiran al canasto de la ropa sucia. Y nuestro derecho es un legado nuestro, así que ustedes, los jóvenes y dirigentes, no querrán renunciar. No nos digan a nosotros que renunciemos, no nos vamos a hacer a un lado, no somos jeringas desechables. Somos la generación que sostienen a los que vienen abajo, sin que les haya costado nada de lo que se ha realizado. Tenemos un sano orgullo y dignidad y no vamos a morir por el COVID-19. Tenemos bien puestos la dignidad, el orgullo, el amor y nuestro sistema inmunológico, así que no se confundan. Desconocemos el autor, pero yo le aplaudo. Yo tengo 70 años, 70 y medio, primero Dios en abril 71. Muchos nos desvaloran, ya ni caso nos hacen, ni nos buscan, ni porque ya saben un poquito. Tienen otros maestros, muchos de sus maestros son libros y son buenos, pero maestro, conforme la Biblia, no lo tienen. Yo quise ser maestro de muchos, pero no voy a forzar a nadie. Y tenemos ya nuestra lista de personas, sobre todo jóvenes, que tienen la fuerza, el ímpetu y el deseo para una nueva generación de luz. Porque hay otros que no quisieron, a lo menos de mí, que no soy lo mejor ni nunca lo seré, pero sí es una línea. Pero tendrán otros mejores que yo, y espero que así sea, para verlos más a futuro. A ver, que no se equivoquen, porque cuando uno ya entra en cierta edad ya lo ven, de menos, no sirve, ya está viejo, o alguien que siempre decía, viejo, ya está viejo, ya qué hace, 2, 3 meses, está muerto. Yo dije, Señor, mátalo, pero más joven que yo, como fácil 15, 20 años, y el viejo sigue vivo y el otro se murió, y así hay muchos que desvaloran, ofenden, humillan, o que no les dan el lugar, y sí, lo voy a ver, y sí, olvídate, se hace, se es o no se es, con todo respeto, ¿no? Y termino con esto.
otra información muy bonita. Mira qué interesante información. Un extenso estudio en Estados Unidos encontró que la edad más productiva en la vida del ser humano es entre los 60 y 70 años de edad. La segunda etapa más productiva del ser humano es de los 70 a los 80 años de edad. La tercera etapa más productiva es de los 50 a los 60 años de edad. La edad promedio de los ganadores del premio Nobel es de 62 años. La edad promedio de los presidentes de las compañías prominentes en el mundo es de 63 años. La edad promedio de los pastores de las 100 iglesias más grandes de Estados Unidos es de 71 años. La edad promedio de los papas es de 76 años. Esto nos dice de alguna manera que se ha determinado que los mejores años de tu vida son entre los 60 y los 80 años. Un estudio publicado en el Jornal de Medicina de Nueva Inglaterra, en el Jornal de Medicina de Nueva Inglaterra, encontró que a los 60 años llegas a la cima de tu potencial y esto continúa hasta los 80. ¡Vale! O sea que estamos fuertes. Ay, debilucho, dice que los jóvenes se les doblan las rodillas y se caen. Pero los que están en el Señor, jóvenes o viejos, como las águilas, renovamos todo. Ahora dice la Escritura, por lo tanto, si estás entre los 60, 70 o 70, 80, estás en el mejor y segundo nivel de tu vida. Fuente son iniciales. Dice, les hago llegar esta información para que repiensen, analicen cuando digan que estas viejitas o viejitos no sirven. Amigos, esto que está sucediendo apenas empieza. Pero tú, algún día vas a llegar a los 60, a los 70, a los 80. Primero Dios que se llegue, por cómo está la cosa. No condenando ni maldiciendo a nadie, no. Y verás lo que es llegar a esta edad. O llegas derrotado, fracasado, o sin lograr, frustrado, frustrada, lo que podías haber realizado, pero el tiempo va, vuela, no puedo recuperar un día de vida, ni borrar una rayita o canas como muchos se la pintan, como muchos hacen sus cirugías, porque ni una cana, ninguna rayita quieren tener. Así es la vida y así como hay jóvenes, Jeremías, Timoteo, Tito, Filemón, Onésimo, bueno, Filemón parece que no tanto, Onésimo, así como hay jóvenes en la Escritura, así como David era un joven y luego fue adulto, así también hablando de los hombres grandes del Eterno, Moisés era no de la AAA, como yo digo de broma, era de la quinta, ¿no? En este sentido, Jeremías era jovencito, Josué era joven, pero este Moisés, este Abraham, Jacob tomó una edad madura y siguió en este sentido. Isaac, un gran viejo, un gran hombre, y por ahí Pablo se quedó enseñando los últimos días de su vida. ¿Y qué más hablamos? De hombres y mujeres que en la edad avanzada empezaron desde abajo. Sara terminó con una gran sierva, una gran mujer. Ella ya estaba anciana, ya era estéril, infértil, y de ella, con Abraham, vinieron los profetas. Así es que la edad no desvalorices. Hay mucho que enfrentarte. Gracias al Eterno todavía tenemos voz, todavía podemos gritar, todavía podemos dormir 3, 4 horas y todavía podemos compartir. Hay un Dios grande y un Dios maravilloso. No dejemos que la nueva generación sea engañada, sino que saquemos todo lo que el Eterno nos ha dado y declaremos la victoria. Padre, gracias por la enseñanza, tu amor, tu presencia. Sea esta enseñanza pues en bendición a todos los que escuchemos para la honra y gloria de tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom. Nos vemos el próximo
Sábado, si el Eterno nos permite, a las 11 de la mañana, cuarta o quinta parte de liberación y la tercera de guerra espiritual. El Eterno les guarde. Shalom, shalom.